En este análisis explicativo, vamos a observar muy de cerca una historia que ha capturado la atención de millones de personas recientemente. Vamos a desglosar la historia personal y pública de la artista argentina, Caso, porque honestamente resulta ser una clase magistral absoluta sobre autoeficacia emocional y resiliencia. O sea, estamos hablando de neurociencia pura, de cómo protegemos nuestra propia paz mental y de cómo se logra transformar un dolor profundo en una fortaleza superconsciente y en un amor propio inquebrantable. Les aseguro que va a ser fascinante. Y empezamos con esta gran pregunta. Imagínense que el mundo exterior parece desmoronarse por completo. Cuando hay múltiples narrativas públicas compitiendo y un escrutinio constante, ¿cómo logramos reconstruir nuestra seguridad interior? Esta es exactamente la pregunta central que define el viaje que vamos a analizar, y es la clave para entender cómo los seres humanos procesamos las crisis profundas. Esta declaración sienta las bases para entender de qué se trata el verdadero empoderamiento, porque la verdad no se trata de gritar más fuerte que los demás, sino de tener la enorme sabiduría de saber exactamente cuándo usar la voz para proteger nuestra propia integridad. Y así llegamos al punto número 1 de nuestro análisis, la autoeficacia emocional. Vamos a establecer nuestra base clínica para entender todo esto. A ver, la psicología moderna y la neurociencia nos dicen que la autoestima no es simplemente sentirse seguro y feliz todo el tiempo, no es una emoción constante. Más bien, esta confianza cognitiva se trata de confiar en nuestra propia mente. Es confiar en nuestra percepción de la realidad, incluso cuando todo el entorno parece intentar invalidar lo que sentimos. Es esa certeza profunda de saber, ok, poseo las herramientas internas para salir de esto. Y al observar el comportamiento reciente de Casu, vemos todos estos hábitos encarnados, literalmente. En lugar de adoptar un papel de víctima frente a una separación que fue sumamente pública y súper compleja, demostró una autonomía emocional impresionante. Dejó de buscar esa validación externa, se convirtió en su propia aliada incondicional y, sobre todo, protegió su dignidad. Es, sin duda, un ejercicio avanzadísimo de inteligencia emocional. Bueno, pasamos a la sección 2. Escuchar los marcadores somáticos. Vamos a ver cómo funciona la intuición desde el punto de vista neurológico. Y es genial porque nos demuestra que la intuición no es algo mágico ni místico. En realidad es nuestro cerebro detectando a la velocidad de la luz patrones de comportamiento que en el pasado asociamos con algún riesgo. O sea, el cuerpo percibe el peligro muchísimo antes de que la mente racional pueda ponerlo en palabras. Esa sensación de que el estómago se contrae o el cuerpo se tensa, bueno, esa es nuestra biología intentando protegernos a toda costa. Y miren este ejemplo real de la vida del artista, que es francamente escalofriante. Ella misma relató una experiencia con un psicólogo que, en plena sesión de terapia, le lanzó este comentario tan profundamente misógino y devastador. Imagínense el nivel de vulnerabilidad. Confiarle la salud mental a un profesional y de repente recibir esta frase que intenta condicionar y minimizar toda tu identidad. Increíble. Claro, ante un comentario de esa magnitud, el marcador somático se activó como una alarma de incendios. Ella cuenta que algo muy interno le dijo inmediatamente, no es acá. Y reaccionó rápido. Se levantó, abandonó a ese terapeuta y al hacerlo protegió su paz mental. Este es un ejemplo brillante de por qué escuchar esas señales físicas internas resulta vital para resguardar nuestra sanidad frente a influencias que pueden ser súper tóxicas. Lo que nos lleva directo a la sección 3, proteger la paz y la maternidad. Y aquí entramos al evento más transformador de su vida. Y lo que resulta súper interesante de esta cita es que ilustra un cambio neurobiológico real. La maternidad alteró sus prioridades cognitivas de raíz. De repente, el foco dejó de estar en mantener un estatus o en contestarle al ruido de afuera y pasó 100% a la protección absoluta de esa nueva vida. Y pasa que esta claridad inmensa de prioridades se forjó a fuego. El nacimiento de su hija Inti no fue, para nada, ese escenario súper romantizado que nos suelen vender. Al contrario, fue una experiencia de emergencia, donde una complicación con el cordón umbilical puso en riesgo la vida de la bebé. Atravesar ese nivel inimaginable de estrés, de dolor extremo y de miedo a la pérdida, bueno, superar algo de esa magnitud te reconfigura por completo la perspectiva sobre lo que es verdaderamente importante en la vida.
Y esto ilustra de manera brillante el contraste monumental que vimos en sus decisiones recientes. De un lado de la balanza tenemos todo este circo mediático, los rumores y el escrutinio incesante. Y del otro lado vemos un enfoque deliberado, casi silencioso, criar a una hija, estar presente y reconstruirse psicológicamente en paz. Lograr filtrar todo ese ruido externo, manteniendo la claridad emocional intacta, requiere sin lugar a dudas una fortaleza admirable. Pasamos al punto número 4, transformar el dolor en arte. Porque esta resiliencia no es algo que haya aparecido de un día para otro. Si repasamos la línea de tiempo de su carrera, notamos una evolución fascinante. Allá por 2017, con Maldades, la dureza del trap funcionaba casi como un mecanismo de defensa. Luego, con Nena Trampa, proyectaba un escudo súper fuerte, apoyándose en el sarcasmo. Pero fíjense cómo, al llegar al latinaje y vivir la maternidad, hay una integración emocional total. El arte deja de ser un escudo protector, para convertirse en una vía hermosa para abrazar la vulnerabilidad y transformarla en poder puro. De hecho, si prestamos atención, su discografía entera es una metáfora constante sobre la autonomía femenina. Tomemos como ejemplo su disco del 2020, Una niña inútil. Fue producido en plena cuarentena y se inspiró directamente en los textos centenarios de Alfonsina Storni para hacer una crítica súper brillante e irónica a esos roles arcaicos que todavía hoy se intentan imponer. Su música siempre ha sido una herramienta tremenda de pensamiento crítico. Y eso nos trae a canciones con una fuerza increíble, como Engreído. Esta letra en particular funciona como un himno poderoso que dice «No me vas a subestimar». Es una postura clarísima frente a quienes creen que pueden dar por sentada la presencia de alguien, y consolida su música como un canal espectacular donde cualquier tipo de decepción se transmuta directamente en empoderamiento. Y finalmente, llegamos a la sección 5, límites y honestidad radical. El clímax de toda esta historia. El número 5. Este número es clave porque representa los 5 meses de un silencio respetuoso y seguramente muy doloroso. Fueron 5 meses donde, en lugar de salir a alimentar el escándalo y el morbo, hubo una dedicación absoluta a mudar una vida entera, reconstruir un hogar y sostenerse en la red de apoyo más íntima. Fue un verdadero silencio de reconstrucción. Entonces, el punto crucial aquí es, ¿qué fue lo que finalmente obligó a romper ese silencio? Básicamente fue una amenaza directa a su integridad. Cuando empezaron a surgir narrativas afirmando que ella sabía de ciertas situaciones y sugiriendo que era parte de un plan preconcebido, bueno, ahí se cruzó una línea completamente inaceptable. Y es justamente acá donde entra en escena la honestidad radical. La decisión de hablar no vino desde el despecho, para nada. Vino desde la necesidad imperiosa de corregir el registro histórico, de proteger la paz mental y de asegurarse de que la historia futura de una hija no estuviera manchada por una mentira. Saber poner un límite público con tanta calma, estructura y firmeza es, sinceramente, la máxima expresión de inteligencia emocional. A modo de resumen, si agarramos todo este tremendo viaje psicológico y lo destilamos en pasos concretos, nos queda esta ruta. 1. La desconexión vital de todo ese ruido tóxico. 2. Aprender, en serio, a escuchar al cuerpo y a la intuición. 3. Enfocarnos en los pilares que realmente nos anclan a la vida, como el amor primario. Y 4. Tener la inmensa valentía de imponer límites radicales para proteger nuestra propia historia. Así que nos despedimos dejándoles esta reflexión final. Hoy vivimos en una época donde el ruido constante y las opiniones ajenas están literalmente a un clic de distancia. La próxima vez que haya que enfrentar una crisis fuerte o un caos abrumador, vale la pena preguntarnos, ¿quién está escribiendo realmente la historia de nuestras vidas? ¿Vamos a dejar que el ruido externo determine nuestro valor? ¿O vamos a cultivar la autoeficacia necesaria para que sea nuestra claridad interna la que marque el camino? Muchísimas gracias por sumarse a este análisis explicativo y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias por ver, agradezco tu buen like y suscríbete para ver más contenido de Mente de Mujer.